Regresaba a casa tarde en la noche, después de otro largo día en el trabajo. Odio estos turnos nocturnos. Las calles estaban vacías. La luz de los pocos faroles apenas se filtraba a través de la densa oscuridad. Eso no me asustaba mucho. Ya estaba acostumbrado. Vivo en este barrio desde hace más de 2 años y normalmente no había tenido ningún problema. Pero esa noche algo no estaba bien. Lo sentí incluso antes de escuchar los pasos detrás de mí. Tal vez fue intuición. Por el rabillo del ojo capté algún movimiento, pero no le di importancia. Al fin y al cabo, no soy el único en esta ciudad, y también es posible cruzarse con algún transeúnte, ¿verdad? Sin embargo, algo seguía inquietándome. Los pasos detrás de mí no se detenían. Aceleré el paso y de repente me di cuenta de que esos pasos también aceleraban. Maldije en voz baja y me giré bruscamente. Nadie. Las calles estaban tan vacías como antes. Pero en cuanto volví a mirar hacia adelante y si seguí caminando, volví a escuchar esos pasos, ya más cerca. Decidí detenerme y me giré otra vez, observando la oscuridad con atención. Esta vez lo vi, una silueta alta, de pie en la sombra de un farol callejero, un poco más adelante. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando algo. No había nadie más alrededor, solo nosotros dos. Una ola de ansiedad me envolvió. No podía distinguir su rostro, pero tuve la sensación de que me estaba mirando directamente. Una ráfaga de viento levantó el cuello de su abrigo, y me puse nervioso. Di unos pasos hacia atrás, sin apartar los ojos de él, pero no se movió. Se quedó allí, como una estatua, como si estuviera esperando algo. Decidí que era mejor no tentar al destino y simplemente irme. Giré rápidamente y comencé a caminar hacia mi casa. En algún momento, cuando ya estaba a un par de cuadras de mi edificio, decidí mirar hacia atrás para ver si me estaba siguiendo. Pero la calle estaba vacía. La persona había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Llegué a casa, tratando de convencerme de que solo había sido una coincidencia y que no tenía de qué preocuparme. Pero en algún lugar dentro de mí ya se había instalado una sensación incómoda de que no fue solo un encuentro casual. Al día siguiente me levanté con la cabeza pesada. La noche había sido inquieta. Me despertaba constantemente sintiendo un malestar interior. Dormí, pero la sensación de que no estaba solo en la habitación no me dejaba tranquilo. Maldiciendo mi paranoia, seguí con mis rituales matutinos: ducha, café, una corta caminata hasta la cafetería más cercana. Pero incluso en la calle, esa sensación no me abandonaba. En el trabajo todo era como de costumbre: llamadas interminables, montones de papeles y clientes irritantes que parecían decididos a arruinarme el humor en ese día soleado. Solo una cosa rompía la rutina habitual. Al principio no le di importancia, atribuyéndolo al cansancio, pero hacia el mediodía se volvió demasiado evidente. La luz en la oficina parpadeaba extrañamente, creando sombras en las esquinas que parecían demasiado profundas y oscuras, como si escondieran algo siniestro. Cerca de las 3 de la tarde me di cuenta de que ya no podía ignorar esa extraña sensación. Sentado en mi escritorio, de repente sentí que alguien me estaba observando. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Los compañeros estaban ocupados con sus cosas, pero no pude deshacerme de la sensación de que alguien estaba detrás de mí, justo a unos pasos de distancia. Me levanté y caminé por la oficina, pero no noté nada sospechoso. Sin embargo, sentía que esa mirada seguía siguiéndome, solo que ahora desde otro lado. Al regresar a mi lugar, decidí liberar la tensión y concentrarme en el trabajo. Pero incluso cuando me sumergía en mis tareas, esa sensación no me abandonaba. Al anochecer, cuando terminó la jornada laboral, sentí alivio. Necesitaba salir de la oficina urgentemente, respirar aire fresco e intentar olvidar ese extraño día. Mientras me preparaba para irme a casa, por un momento volví a sentir esa extraña mirada sobre mí. Me giré rápidamente, pero por supuesto, no vi nada. Cuando salí a la calle ya estaba oscureciendo. Caminaba hacia casa, tratando de calmarme y convencerme de que solo era un juego de mi imaginación. Pero después de unas pocas cuadras lo volví a ver.
a la misma persona de la noche anterior. Estaba de pie en la esquina, como si me estuviera esperando. Mi corazón dio un vuelco. Intenté observarlo más de cerca, entender qué era lo que no estaba bien con su apariencia. Su rostro pálido y las sombras inusualmente profundas bajo sus ojos destacaban incluso desde la distancia. Parecía que sus ojos brillaban en la penumbra. Y lo más extraño es que, de nuevo, no podía distinguir los detalles, como si su rostro no se quedara en mi percepción por más de una fracción de segundo. Instintivamente aceleré el paso. Cuando me giré para comprobar si me estaba siguiendo, ya no estaba allí. En ningún lado. Recorrí el resto del camino hasta casa en piloto automático, tratando de comprender lo que estaba pasando. Por un lado, podía atribuir todo a mi imaginación, a la paranoia y al cansancio. Pero por otro lado, algo dentro de mí me decía que esa persona, o lo que sea que fuera, era muy real. A la noche siguiente decidí que necesitaba distraerme y quedar con un amigo. Jake siempre sabía cómo animarme. Elegimos nuestro bar de siempre, pequeño y acogedor, donde siempre podíamos tomarnos un par de cervezas y ponernos al día. Cuando entré al bar, Jake ya estaba sentado en la barra y me saludaba con la mano. Me senté a su lado, pedí una cerveza e intenté distraerme de las extrañezas del día anterior. Empezamos a hablar de cosas triviales, discutiendo las últimas noticias deportivas y los planes para el fin de semana. Pero mis pensamientos volvían constantemente a esa persona extraña que había visto en la calle. En un momento, Jake notó que estaba demasiado callado y me preguntó qué me pasaba. Decidí contarle sobre mis extraños encuentros, aunque sabía que sonaba como una locura. «Oye, es que hay algo», comencé, mientras tomaba un sorbo de cerveza. «Anoche alguien me estaba siguiendo. Bueno, al menos eso me pareció. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero volvió a aparecer hoy». Jake me miró, levantando una ceja. «¿Te estaba siguiendo? ¿Cómo es eso? ¿Estás seguro de que no te lo imaginaste?» «Pues no sé, maldita sea», respondí, un poco irritado. Anoche ese tipo caminaba detrás de mí por la calle, y cuando me detuve, simplemente desapareció. Hoy lo vi de nuevo, pero esta vez solo estaba parado, mirándome. Jake sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Amigo, seguramente solo estás cansado. Cuando trabajas de noche es fácil que te imagines cosas. Además, hay mucha gente rara en las calles ahora. Probablemente algún idiota quiso jugarte una broma». Trataba de convencerme de que Jake tenía razón, pero algo dentro de mí se resistía a esa idea. Esa sensación cuando sientes un escalofrío que te recorre el cuerpo y se te eriza el vello en la nuca no era una ilusión. Era real. «Tal vez tengas razón», murmuré, tomando otro sorbo de cerveza. «Es solo que ese tipo se veía demasiado extraño. Como si... no sé, como si ni siquiera debería estar allí». «¿A qué te refieres?» Jake se inclinó hacia adelante, algo interesado. Empecé a contarle sobre su rostro pálido y sus ojos, que parecían brillar de manera antinatural en la oscuridad. Mientras hablaba, mi mirada se deslizó accidentalmente por el bar, y entonces lo vi de nuevo. Ese mismo hombre estaba parado en la esquina del bar, en la sombra, y me miraba directamente. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho, como si quisiera salirse. Parecía que el bar se había enfriado, el aire se había vuelto denso, y me sentía atrapado. «Jake, mira hacia allá», susurré, señalando hacia esa esquina. «Es él». Jake se giró, pero no vio a nadie. «¿De qué hablas? No hay nadie ahí», respondió, mirándome como si estuviera loco. Parpadeé y volví a mirar hacia la esquina. El hombre había desaparecido. En su lugar solo quedaba una sombra vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. De repente, me invadió una sensación de pánico. ¿Acaso realmente estaba perdiendo la cabeza? «Tal vez tienes razón», murmuré, dejando mi vaso a un lado. «Tal vez solo necesito dormir un poco», pero en mi interior sabía que no era solo cansancio. Ese hombre no era producto de mi imaginación, y fuera lo que fuera, seguía vigilándome. Al regresar a casa después de esa extraña visita al bar, me sentía exhausto.
pero ni siquiera el cansancio podía silenciar la inquietud que sentía por dentro. Me cambié de ropa, me metí en la cama, pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía dando vueltas a ese extraño hombre que aparecía y desaparecía. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, pero mi intuición me decía que el asunto era mucho más serio. Mientras yacía en la oscuridad, de repente escuché un leve ruido proveniente de afuera, como si alguien rascara la ventana. Me tensé, escuchando atentamente, pero no oí nada más. Mi apartamento está en el tercer piso, y sería difícil para alguien llegar allí sin una escalera. Eso, por supuesto, debería haberme tranquilizado, pero aún así me sentía incómodo. Me giré hacia el otro lado, con la esperanza de que pronto me dormiría, pero los ruidos continuaron. Ahora sonaba como un ligero golpeteo, como si alguien intentara llamar mi atención. De repente, me invadió la sensación de que había alguien en la habitación, alguien que no podía ver, pero que sentía con todo mi ser. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me obligué a respirar profundamente, tratando de mantener la calma. Finalmente, después de varias horas de angustia, me quedé dormido. Pero el sueño fue aún peor que la realidad. Me encontré en un corredor oscuro e interminable, que me parecía a la vez familiar y extraño. No podía entender dónde estaba, pero sabía que tenía que seguir adelante. El pasillo era oscuro y estrecho, y las paredes parecían presionarme desde todos los lados. Mis pasos resonaban en la nada, y sentía que alguien venía detrás de mí. Aceleré el paso, pero el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Al mirar por encima del hombro, lo vi, al mismo hombre de rostro pálido y ojos rojos, solo que esta vez su rostro estaba distorsionado en una especie de mueca horrible, y de su boca sobresalían colmillos afilados. Esto no se parecía a un sueño normal. Todo parecía demasiado real, demasiado tangible. Intenté correr, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. Cada paso era increíblemente difícil. El desconocido se acercaba y sentía cómo me invadía el pánico. Extendió su mano hacia mí y vi que sus dedos se transformaban en garras afiladas. En el último momento, cuando casi me atrapaba, me desperté gritando, empapado en sudor frío. La habitación estaba a oscuras, pero ahora sabía con certeza que esto era más que solo un sueño. Lo sentí, como se siente el aliento frío en la piel. Ese hombre no era solo una creación de mi imaginación, era algo mucho más aterrador y real de lo que podría haber imaginado. Al día siguiente, estaba como en piloto automático. Todo a mi alrededor parecía borroso, impreciso. En el trabajo apenas podía cumplir con mis tareas. Mis pensamientos volvían una y otra vez a ese horrible sueño. Trataba de convencerme de que era solo fruto del cansancio y la tensión nerviosa, pero una voz interior me decía que no se trataba solo de eso. Cuando regresé a casa por la noche, inmediatamente noté que algo andaba mal. La puerta de mi apartamento estaba ligeramente entreabierta. Me quedé paralizado en el umbral, sin entender cómo podría haber sucedido. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si alguien había entrado en mi apartamento? Pero entonces, ¿por qué todo parecía estar tal y como lo dejé en la mañana? Entré silenciosamente con el teléfono en la mano, listo para llamar a la policía si era necesario. Revisé todas las habitaciones. Nada había desaparecido. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Intenté calmarme, pensando que tal vez simplemente me había olvidado de cerrar la puerta correctamente. Pero en el fondo, sabía que eso era una mentira para no volverme loco. Pasé toda la noche en tensión, escuchando cada sonido. Llegó la noche, y estaba a punto de irme a dormir cuando de repente escuché un golpe en la puerta. Me estremecí, sintiendo un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Quién podría venir a estas horas? Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaba él, el mismo extraño que había visto en la calle. Ahora estaba en la puerta de mi casa, como si su aparición ahí fuera lo más normal del mundo. Di un paso atrás, sin poder creer lo que veía.
Algo dentro de mí gritaba que no abriera la puerta, pero mis piernas me llevaron de nuevo hasta ella. La abrí un poco, lo suficiente para poder ver su rostro. ¡Hola! Su voz era sorprendentemente suave, pero había una fría seguridad en ella. Soy tu nuevo vecino. Pensé que sería bueno conocernos. Lo miré fijamente, tratando de entender qué estaba mal. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Me dejas entrar?, continuó. Su voz era tranquila, pero en sus ojos ardía un fuego extraño. Me congelé. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, y de repente me di cuenta de que todo este tiempo él había estado parado en el umbral, sin siquiera intentar entrar. Sí, la puerta estaba abierta, pero él no cruzaba el umbral, como si algo lo estuviera reteniendo. Lo siento, estoy un poco cansado, murmuré rápidamente, sin saber qué más decir. Me miró con una expresión incomprensible, luego inclinó ligeramente la cabeza, como si me evaluara. Claro, dijo finalmente con una ligera sonrisa, pero esa sonrisa no era amigable. Tal vez en otra ocasión. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con esa extraña y pegajosa sensación de terror. Me quedé parado, incapaz de moverme, tratando de entender qué acababa de suceder. Cuando la puerta se cerró tras él, finalmente pude exhalar. La sensación era como si hubiera evitado algo verdaderamente aterrador, algo que no podía entender del todo. Después de la partida del extraño, me quedé largo rato frente a la puerta cerrada, tratando de comprender lo que acababa de pasar. Todo dentro de mí gritaba que había algo siniestro en su aparición. Las palabras «dejar entrar» y su estoica espera en el umbral no se me iban de la cabeza. ¿Por qué simplemente no entró? La puerta estaba abierta y yo estaba a solo unos pasos. Empecé a repasar en mi mente todas las cosas extrañas que habían sucedido en los últimos días, cómo desaparecía en la calle, su inquietantemente pálido rostro, esos ojos rojos, ese sueño espantoso. Y ahora él había vuelto a aparecer, como si me estuviera persiguiendo, pero por alguna razón no podía cruzar el umbral sin mi permiso. Al principio intenté explicarlo lógicamente. Tal vez simplemente era una persona educada, pero todas mis alarmas internas gritaban que eso no era solo cortesía. Mi paranoia comenzó a intensificarse. Usé internet. Comencé a leer sobre criaturas místicas que podrían estar esperando una invitación. Y ahí estaba. Vampiros. No pueden entrar en una casa hasta que se les invite. Ese pensamiento era a la vez absurdo y aterradoramente real. Esto es una locura. Estás perdiendo la cabeza, me dije a mí mismo, pero en el fondo sabía que no podía simplemente ignorar todo esto. Todo encajaba. La piel pálida, la mirada hipnótica, el hecho de que siempre aparecía de noche. Y ahora intentaba entrar a mi casa, pero no pudo porque no le di permiso. Al principio casi quise reírme de mí mismo, pero luego sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y si es verdad? ¿Y si no lo es? ¿Entonces qué? Ese pensamiento no me dejaba en paz. No podía deshacerme de él, por mucho que lo intentara. La angustia crecía en mi mente. ¿Y si realmente es un vampiro? Entonces mi vida está en peligro y debo hacer algo al respecto. Comencé a pensar en irme, en abandonar la ciudad, esconderme en algún lugar donde él no pudiera encontrarme. Pero si realmente es un vampiro, ¿eso lo detendrá? Pasé la noche en vela, sentado junto a la ventana, mirando la calle oscura. Cada vez que veía un movimiento en la oscuridad, mi corazón se detenía. Pero la noche pasó, y no sucedió nada. Con el primer rayo de sol sentí alivio, pero fue solo una calma temporal. Sabía que por la noche él podría volver. Mis pensamientos giraban en mi cabeza mientras comprendía que no podría escapar de esta pesadilla. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Quedarme aquí era peligroso, pero ¿a dónde ir? Para la mañana estaba tan agotado que simplemente me senté en el sofá, incapaz de moverme. El miedo comenzaba a abrumarme. Por primera vez en mi vida sentí que mi vida estaba en peligro y no podía hacer nada al respecto. Cuando la noche volvió a caer sobre la ciudad, sentí un frío miedo que se colaba bajo mi piel. Tenía un mal presentimiento, una sensación de que esa noche algo iba a suceder.
Traté de escapar de esos pensamientos saliendo de casa, pero a donde quiera que fuera, sentía como si una sombra me acechara en cada esquina. Intentando distraerme, entré en la tienda más cercana y luego en una cafetería, pero en todos lados sentía una mirada fija sobre mí. Las calles parecían haberse vuelto más frías, y las luces de las farolas iluminaban el camino con una luz mortecina. Cada persona que pasaba a mi lado me parecía sospechosa, pero al principal sospechoso, a él, a ese extraño desconocido, no lo veía, y eso me asustaba aún más. Incapaz de soportar la tensión, decidí regresar a casa. Dentro de mí crecía una sensación de pánico que ya no podía ignorar. Mis piernas me llevaron de vuelta al edificio, y sin pensarlo, entré corriendo hacia mi apartamento. La única idea que resonaba en mi cabeza era encerrarme, cerrar la puerta y no salir más. Pero ni siquiera en casa me sentía seguro. Cerré todos los cerrojos, revisé las ventanas, incluso puse una silla bajo la manija de la puerta, como si eso pudiera detenerlo si decidía venir. Encendí todas las luces, intentando ahuyentar la oscuridad, pero parecía esconderse en los rincones, en cada esquina discreta de la habitación. El tiempo pasaba de manera agonizante. Miraba el reloj, y cada sonido me hacía sobresaltar. Pasos sordos en la escalera, el ruido del viento en la ventana, incluso el sonido del refrigerador me parecía un presagio de desgracia. Y entonces, cuando las manecillas del reloj se acercaban a la medianoche, se escuchó un suave golpe en la puerta. Me quedé congelado. El golpe se repitió, esta vez más insistente. Sabía quién era. Sin siquiera mirar por la mirilla, lo sabía. Lentamente, como en un sueño, me acerqué a la puerta. Mis manos temblaban, y el corazón me latía tan fuerte que parecía que se podría oír al otro lado. Miré por la mirilla. Nada. Pero sabía que él estaba allí, esperando. Otro golpe. Esta vez, una voz, amortiguada pero clara, rompió el silencio. «Marco, déjame entrar». El miedo que sentía era indescriptible. No era un miedo común, me atravesaba cada célula del cuerpo paralizándome. Intenté recordar todo lo que había leído sobre vampiros. No pueden entrar sin permiso, siempre vienen de noche, siempre buscan un punto débil. «No», grité, retrocediendo de la puerta, y volví a escuchar su voz, esta vez más amenazante. «Déjame entrar, Marco. Sabes que es inevitable». Entendía que si lo dejaba entrar, mi vida terminaría, pero al mismo tiempo estaba seguro de que él no se iría hasta conseguir lo que quería. Con cada minuto que pasaba, el miedo se intensificaba. Me movía desesperadamente por el apartamento, tratando de pensar en qué hacer. Los pasos detrás de la puerta cesaron, y un silencio denso llenó el aire. Escuché con atención, intentando averiguar si se había marchado, pero justo cuando pensé que el peligro había pasado, la puerta comenzó a sacudirse bajo fuertes golpes. Grité y me aparté hacia la pared, sintiendo cómo el corazón casi me salía del pecho. Los golpes continuaron, luego cesaron de nuevo, y entonces se oyó una risa, baja, profunda, como si surgiera de la misma oscuridad. «No podrás escapar, Marco», dijo él, y escuché sus pasos alejándose por la escalera. La mañana fue gris y sombría como mi estado de ánimo. Casi no dormí en toda la noche, escuchando cada crujido detrás de la puerta y esperando una nueva visita. Sin embargo, con los primeros rayos de sol, las calles tras la ventana empezaron a cobrar vida, y eso me calmó un poco. Pero sabía que era solo un alivio temporal. Rápidamente recogí mis cosas, metiendo en una bolsa solo lo más esencial. Los planes de irme rondaban mi cabeza desde el momento en que escuché esa voz detrás de la puerta. Quedarse aquí era una locura. Mientras aún tuviera la oportunidad, debía escapar, tan lejos como fuera posible. Al salir a la calle traté de no llamar la atención, pero cada mirada que cruzaba me hacía latir el corazón más rápido. Casi corrí hasta la estación más cercana mirando por encima del hombro todo el tiempo. Dentro de mí todo hervía y mi mente exigía salir de esa ciudad lo más pronto posible. La estación estaba llena de gente, pero no me sentía seguro entre esa multitud. Me parecía que sus ojos rojos podían estar observándome entre esas personas. Elegí el primer tren que encontré, compré un billete y me dirigí al andén.
En mi cabeza solo resonaba una y otra vez: escapar, escapar, escapar. Cuando subí al tren, de repente me pareció ver una silueta familiar entre la multitud. Me detuve. Una figura alta estaba de pie en la entrada del andén, inmóvil como una estatua. Mi respiración se aceleró, pero no podía apartar la vista. Era él. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. En ese momento comprendí que huir no serviría de nada. Podía irme a otra ciudad, a otro país, pero él me encontraría de todos modos. Este hombre, o lo que fuera, me había estado siguiendo y al parecer lo había hecho durante mucho tiempo. La desesperación me envolvió, pero junto con ella llegó una extraña resignación. El tren comenzó a moverse lentamente. Sentí un ligero balanceo y vi cómo la plataforma se alejaba y su figura desaparecía de mi vista. Sin embargo, la idea de que él podría estar cerca no me dejaba en paz. En mi mente resonaba su voz. «No podrás escapar, Marco». Me senté en mi asiento, cerré los ojos e intenté alejar esas ideas de mi mente. No sabía qué hacer a continuación. No sabía dónde podría estar a salvo. El tren me llevaba lejos, pero en mi interior sentía que el peligro seguía ahí. La sensación de que alguien me observaba no me dejaba, y tal vez nunca sabré si mis sospechas eran ciertas. O quizás me toque vivir con este miedo constante, esperando el momento en que vuelva a aparecer. O tal vez, ¿ya está aquí? Gracias por ver el relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias aterradoras. Hasta la próxima. Les deseo una noche espantosa.